Vaya niño, este día vamos a tratar de explicarles de una forma sencilla, pero que me comprendan, la clase de la quimioterapia de la tuberculosis, ¿verdad? Este, Se sabe de que las micobacterias, porque la tuberculosis es producida por el Mycobacterium tuberculosis, son enfermedades que eh, tienen años de existir, son bastante antiguas y provocan enfermedades un poco complejas, tomando en cuenta la tuberculosis y la lepra como principales enfermedades. Y a eso se le suma ciertas especificaciones que las bacterias tienen, por las cuales son bien difíciles de eliminar. Siguiente. A manera de introducción, prácticamente se considera la TB o tuberculosis como el asesino infeccioso más importante de los humanos en los últimos tiempos. Antes de iniciar como con la historia del fármaco, es importante mencionar que en 1882 fue descubierto el agente etiológico de la tuberculosis, que en ese tiempo se denominaba como Bacterium tuberculosis y fue encontrado por Robert Koch. Yo creo que esto ya lo vieron ustedes en, ¿cómo que se llama? En su otra materia, ni me acuerdo el nombre. Transmisible. En transmisibles, correcto. Entonces, estos son como puntos que a ustedes tienen que enseñarles en transmisibles. Este agente etiológico fue descubierto por Robert Koch, que después iban a cambiarle el nombre de llamarse Bacterium tuberculosis. Lo denominaron Mycobacterium tuberculosis, así como se denomina o se llama en estos tiempos, ¿verdad? Luego, en 1943 fue descubierto el primer fármaco exitoso para el tratamiento de la tuberculosis, ¿verdad? Este fue descubierto por Lehmann y se le denominó ácido para aminosalicílico, que es lo que está ahí como PAS en la diapositiva. Es el ácido para aminosalicílico, ¿verdad? Luego, se llegó a otro éxito más cuando Waxman y Schwartz desarrollaron la streptomicina, que es otro de los fármacos utilizados en esta enfermedad, y la isoniazida por Squid y Hoffman en 1952. Luego la piracinamida por Kochner y otros colaboradores, y la rifampicina por Sensi y Margalit en 1957. Prácticamente estos fármacos que se mencionan en esta diapositiva son como los de primera línea a utilizar para el tratamiento de la tuberculosis, pero eso lo vamos a ver más adelante. Es importante de que ustedes tengan claro de que hasta cierto punto ¿cómo es que se llama? Las características de este microorganismo que produce la tuberculosis, como lo es el Mycobacterium tuberculosis, son bastante especiales, ¿verdad? Tanto que hasta para diagnosticarse en un medio de cultivo se necesita de algunas series de técnicas especiales de tinción y medios de cultivo, incluso bastante especiales, empleados normalmente en la bacteriología, para poder aislar y conocer en sí la bacteria que nos está produciendo esta enfermedad, ¿verdad? Pero eso creo que ustedes lo van a ver en transmisibles, si no es que ya lo vieron. Siguiente. Siguiente. Vaya, en esta clase vamos a ver varias familias, ¿verdad? Entre ellas las rifamicinas, la piracinamida, la isoniazida, el etambutol,
la streptomicina, como lo son los aminoglucósidos, la clofamicina, la etionamida y ciertos macrólidos y la dapsona, que prácticamente en esos fármacos fue que se los resumí. Entonces, vamos a empezar hablando sobre las rifamicinas. Las rifamicinas incluyen la rifampicina, la rifampentina y la rifabutina. Cabe mencionar que en nuestro medio, como fármaco de primera elección, es la rifampicina. Siguiente. Entonces, ¿qué son las rifamicinas? Son antibióticos macrocíclicos que son bastante importantes, más que todo para cualquier tratamiento de las enfermedades producidas por las micobacterias, no solamente para el Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? Está el Mycobacterium leprae, está el Mycobacterium avium, también podemos encontrar el Mycobacterium abscessus, el Mycobacterium avium intracelular, que es una de las principales micobacterias que producen enfermedades de tipo neumonía y no específicamente de tuberculosis, entre otras. Entonces, este tipo de medicamentos lo podemos utilizar en cualquiera de las micobacterias en general, no específicamente solo en el Mycobacterium tuberculosis. Siguiente. Ok, en cuanto a su mecanismo de acción, vamos a decir de que el mecanismo de acción de la rifampicina específicamente, les hablo, perdón, les hablo de esta porque es la que vamos a utilizar en el tratamiento contra la tuberculosis. Entonces, la rifampicina prácticamente entra en los bacilos independientemente de la concentración que este fármaco alcance en nuestro organismo. Por lo tanto, vamos a decir que la rifamicina se va a unir a la subunidad beta de las polimerasas RPOB del RNA dependiente del DNA para que se forme un complejo fármaco-enzima estable, y de esa forma este fármaco se va a fijar a la formación de las cadenas en la síntesis de RNA. ¿Qué significa? O en pocas palabras, ¿qué es lo que hace? La rifamicina lo que van a hacer es inhibir la síntesis de RNA, ya que tienen como blanco la polimerasa del RNA. Por lo tanto, si no hay una formación de RNA, ya no seguirá la producción de más micobacterias, ¿verdad? Ya no se van a producir más. Entonces lo que produce es una muerte o un hasta aquí de las micobacterias que ya existen en su momento, ¿verdad? Siguiente. Les puse este dibujito porque en este dibujo, aparte de que les menciona como bien simple los mecanismos de acción de cada uno de los fármacos, les enseña prácticamente dónde actúan los diferentes fármacos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, donde dice Mycobacterium, hay un óvalo y está la cadena RNA. En la parte de arriba está explicado más que todo el mecanismo de acción que producen las rifamicinas, que inhiben la síntesis de RNA, ya que se unen a la subunidad beta polimerasa. Entonces, cortan la producción o la síntesis de RNA y por lo tanto cortan la producción del resto o de más micobacterias posterior al uso del medicamento. Y así están las fluoroquinolonas, las streptomicinas, los macrólidos, la isoniazida, que es otro de los fármacos bastante conocidos o utilizados en este, en este lineamiento o en ese tratamiento, el etambutol y la piracinamida. Siguiente. ¿Cuál es la actividad antibacterial de las rifamicinas? Yo se los dividí en dos. Una que habla como las generalidades de en qué otras bacterias pueden utilizar las rifamicinas para eliminar ciertos microorganismos, y posterior les explico la actividad antibacterial contra el Mycobacterium en sí. Entonces vamos a decir de que
la actividad antibacterial que tienen las rifamicinas en otros microorganismos inhiben el crecimiento de la mayoría de las bacterias, tanto gram positivas como algunas gram negativas, y por eso se las he puesto en estos cuadritos. Pueden actuar contra la Escherichia coli, contra las pseudomonas, contra la Klebsiella. También es muy activo contra el Staphylococcus aureus. También podemos utilizarlo en los estafilococos negativos, coagulasa positivo. Es bastante bueno, o se puede utilizar también en Neisseria meningitidis, en Haemophilus influenza, entre otros, ¿verdad? También otras de las familias que se mencionan bastante de acuerdo a la actividad antibacterial de estos fármacos es el Proteus, las legionelas, entre otras familias o bacterias que también podemos utilizar las rifamicinas para contrarrestar este tipo de infecciones. Siguiente. Vaya, en cuanto a la actividad antibacterial, prácticamente yo les he puesto a qué concentraciones de fármacos van a inhibir el crecimiento de los micobacterios usando rifamicinas, ¿verdad? Primero, vamos a mencionar que para el Mycobacterium tuberculosis, que es el que produce la tuberculosis, es necesario con concentraciones de 0.06 a 0.25 miligramos por litro. En el Mycobacterium leprae, en el Mycobacterium casasi, a concentraciones de 0.25 a 1 miligramo por litro. Y el Mycobacterium scrofulaceum, el Mycobacterium intracelulares y el Avium van a necesitarse mayores concentraciones para poder realizar el efecto de inhibición del crecimiento de estos fármacos. Si ustedes se fijan, el Mycobacterium tuberculosis es el que va a necesitar menos cantidad de fármaco o menos concentración en el medio para poder ejercer su efecto de inhibición del crecimiento de dichas cepas, principalmente el Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? Siguiente. Siguiente. ¿No le aparece el ADME? No, actividad antibacterial me sale. Ahí está, ahí está. Ah, ok, Vaya, ok. Se le retrasó. perdón. Sí, sí. Vaya, una de las cosas que sí hay que tener cuidado antes de continuar con el asma es de que estos fármacos pueden llegar a tener cierta resistencia bacteriana. O sea, no quiere decir que llegando a esas concentraciones vamos a poder eliminar por completo estos fármacos. Y es por eso que en la tuberculosis en sí, tanto como el Mycobacterium tuberculosis como para la lepra, que son como las dos enfermedades más comunes en nuestro medio, no se utilizan fármacos únicos, sino que se utilizan fármacos en conjunto con otros que ya se lo voy a mencionar. ¿Por qué? Porque de esa forma disminuimos la resistencia de estos fármacos, ya que si nosotros damos a una persona con tuberculosis un solo fármaco, lo que hacemos es de que esta persona obtenga micobacterias o bacterias que sean resistentes al medicamento, y por lo tanto este tipo de resistencia se va aumentando mediante el tiempo, vaya pasando, y nosotros seguimos administrando nada más un fármaco. Por lo tanto, el tratamiento de la tuberculosis siempre va a ser en conjunto con otros fármacos, que son 4. Al final yo les puse como unos cuadritos que son los fármacos en sí, o los conjuntos de fármacos que se utilizan en nuestro medio para el tratamiento de la tuberculosis. Cabe mencionarles de que nuestro país, en una de las pocas cosas que sobresale, es de que tiene uno de los mejores programas de control y tratamiento de tuberculosis a nivel de Latinoamérica.
Entonces, es algo que por lo menos en eso sí lo hemos estado haciendo bien, ¿verdad? Entonces, continuando con el acné, vamos a decir de que las rifampicinas, al administrarse por vía oral, se van a absorber en grados variables. En su libro de texto hay un cuadrito, hay una tabla donde especifica cuánto es la constante de absorción de cada uno de los fármacos, ¿verdad? Entonces, siendo estos de que los que mayor se van a absorber por vía oral va a ser la rifampicina, que es como la número 1 a utilizar en estos fármacos, ¿verdad? De ahí la rifapentina solamente tiene 0.6 y la rifabutina tiene 0.2. La rifampicina, que es la número 1, va a tener una, ¿cómo es que se llama? Una constante de absorción de aproximadamente 1.15. Entonces, de las tres, la que mejor se absorbe por vía oral es la rifampicina. Luego, vamos a mencionar de que las rifampicinas van a ser metabolizadas por ciertas colinesterasas microsomales, ¿verdad? Que beta-esterasas y colinesterásicas. Normalmente estas, vamos a decir que tienen una vía principal de eliminación por el citocromo P3A, ¿verdad? Entonces tienen, para su metabolización, van a necesitar de ciertas enzimas del hígado. Entonces, vamos a mencionar también de que va a tener una muy buena penetración en los tejidos, pero la máxima concentración en el sistema nervioso central, tanto como en el fluido del pericardio, solamente va a ser del 12 al 30, al 20%. Entonces, quiere decir que ¿cómo es que se llama? A estos niveles, por más que nosotros aumentemos dosis, pues no va a ser mucha la concentración máxima que nos va a llegar para que produzca su efecto como esperamos, ¿verdad? Luego, vamos a decir de que estos medicamentos y los metabolitos producidos por esto van a ser excretados por la bilis, perdón, y por lo tanto van a ser eliminados por las heces. Solo un tercio de algunos metabolitos de estos fármacos se van a eliminar por la orina. Siguiente. Ahí está el cuadro que en este cuadro lo que podemos observar es prácticamente cómo es la unión de proteínas, la biodisponibilidad oral, la tasa de vida media, cómo es la penetración intracelular de cada uno de los fármacos de esta familia, de la rifabutina, de la rifampicina y de la rifapentina, ¿verdad? Eso nada más es como para que ustedes lo conozcan y lo tengan en cuenta. Siguiente. Entre los usos terapéuticos, vamos a mencionar de que antes que nada, la rifampicina, que es la más utilizada de esta familia, la podemos encontrar por administración oral y está disponible, puede estar disponible sola o en combinación con isoniazida e incluso con piracinamida. También hay en disponibilidad a nivel parenteral, pero normalmente se utiliza por vía oral en conjunto con la isoniazida y la piracinamida. Y es lo que yo les mencionaba al principio. O sea, para evitar la micobacterias resistentes o multidrogo resistentes, ya prácticamente los laboratorios arman el combo de dichos fármacos utilizados en esta enfermedad. Vamos a mencionar de que la dosis de rifampicina para el tratamiento de la tuberculosis en adultos es de 600 miligramos
y es administrada una vez al día, ya sea 1 hora antes o 2 horas después de una comida. ¿Por qué? Porque los alimentos que contienen grasa tienden a disminuir la constante de absorción de estos fármacos y es por eso que se trata de evitar dar con las comidas. En los niños, normalmente la dosis es de 15 miligramos por kilogramo en un rango de entre 10 y 20 miligramos por kilogramo hasta una dosis máxima de 600 miligramos al día, administrada siempre del mismo modo, ¿verdad? Una vez al día. En otro caso, la rifabutina, que también pertenece a esta familia, se puede administrar en 5 miligramos por kilogramo día y la rifapentina, 10 miligramos por kilogramo una vez a la semana. Esta prácticamente es la dosificación para el tratamiento de la tuberculosis. El libro de texto habla de la dosis y el tratamiento, por ejemplo, de las enfermedades meningocócicas, las meningitis producidas por hemófilos influenza, que otro, quiero ver, también las dosificaciones utilizadas en la lepra, pero en este caso, como hablamos de tuberculosis, solamente les puse la dosificación que se utiliza en la tuberculosis. Siguiente. Los efectos secundarios. Generalmente, la rifampicina es bastante bien tolerada por la mayoría de los pacientes en dosis habituales, ¿verdad? Pero, hay pacientes que pueden producir o pueden aparecer ciertas reacciones adversas bastante significativas, más o menos en un 4% de los pacientes en general. Entonces vamos a decir que en este tipo de reacciones significativas vamos a encontrar salpullido en un 0,8%, fiebre en un 0,5%, náuseas y vómitos en 1,5%, que son como los efectos secundarios más comunes al utilizar estos medicamentos. En raras ocasiones se va a observar hepatitis e incluso muerte debido a una insuficiencia hepática, más que todo en aquellos pacientes que han recibido otros agentes hepatotóxicos junto con la rifampicina. Por lo tanto, es importante conocer qué tipo de medicamentos está tomando el paciente antes de dejar el tratamiento por tuberculosis, en el hecho de que el paciente tenga tuberculosis, para evitar ¿cómo es que se llama? Interacciones medicamentosas que nos pueden llegar a producir una insuficiencia hepática, o incluso en aquellas personas que ya tienen una enfermedad hepática previa, disminuir la dosificación de dicho fármaco o incluso tratar de utilizar un fármaco diferente a ello para evitar que nosotros produzcamos la muerte de este paciente al utilizar fármacos que no debemos. Otra de los efectos adversos o reacciones adversas que tenemos que tener bastante en cuenta es de que las rifampicinas o las rifamicinas tienen potencial de teratogenicidad. ¿Qué quiere decir? Que son teratógenos, pueden llegar a producir malformaciones, más que todo en aquellas mujeres que están embarazadas. Y ya que como el medicamento atraviesa la placenta, puede llegar incluso al bebé. Si estamos en las primeras 12 semanas de vida, que sabemos que se da la formación de órganos y de todo el feto en sí, podemos llegar a producir ciertas malformaciones en el feto de las mujeres embarazadas. Por lo tanto, es mejor evitar el uso de estos agentes durante el embarazo. Luego, al hablar de la rifabutina, vamos a decir que normalmente es bien tolerada, pero puede interrumpirse su terapia, ya que puede producirnos ciertas erupciones cutáneas, intolerancia gastrointestinal y neutropenia.
La neutropenia normalmente se ha observado en los pacientes que tienen una infección grave por VIH. La tuberculosis es una de las principales coinfecciones del VIH. O sea, probablemente un paciente tenga VIH y va a ser bastante común de que desarrolle tuberculosis. Entonces, en un 25% de los pacientes que tienen VIH se van a observar neutropenia al utilizar rifampicina para el tratamiento de la tuberculosis. Siguiente. Ok, nos vamos a pasar a la piracinamida, ¿verdad? Con respecto a la piracinamida, vamos a mencionar que este es un análogo sintético de la nicotinamida. Principalmente se conoce como una mina del ácido piracinoico. Y esta es utilizada como uno de los agentes principales de la tuberculosis. Por lo tanto, es bastante importante que la conozcan. Ok, como mecanismo de acción, vamos a mencionar de que en esta en sí no se conoce como el mecanismo de acción específico para poder contrarrestar el Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? Pero se cree que lo que hace es que activa ciertas condiciones para acidificar el ambiente y por lo tanto disminuir la producción de dichos fármacos posterior a la utilización de estos fármacos, ¿verdad? Entonces vamos a decir que estas se difunden pasivamente en las células micobacterias, en las cuales la piracinamidasa del Mycobacterium tuberculosis, que es codificada por el gen PNCA, se desamina esta piracinamida a ácido piracinoico o, como les había mencionado anteriormente, el POA, que significa ácido piracinoico, ¿verdad? Por eso se lo he puesto entre paréntesis, para que ustedes, si más de adelante aparecen solamente las siglas, que ustedes sepan a qué me estoy refiriendo. Entonces, este ácido piracinoico o POA es la forma disociada de la piracinamida. Luego, esta va ¿cómo es que se llama? A llegar al medio extracelular de las bacterias por una difusión pasiva. Luego, esta va ¿cómo es que se llama? A producir una disminución o una acidificación del medio intracelular y por lo tanto va a inhibir la función tanto de la enzima y por lo tanto va a colapsar la fuerza motriz del protón transmembrana que tiene la bacteria y de esa forma va a producir la eliminación de esta bacteria y por lo tanto va a disminuir o va a contrarrestar la producción de más micobacterium para que puedan seguir propiciando la enfermedad. Entonces, en pocas palabras, lo que va a hacer la piracinamida es que va a inhibir, o sea, va a acidificar el medio para inhibir la síntesis de la membrana celular y la transducción de las bacterias y de esa forma producir la muerte de dichas bacterias. ¿Verdad? Siguiente. Esperen, voy a tomar agua. Vaya, continuando, vamos a hablar sobre la actividad antibacterial. La piracinamida va a mostrar una actividad antimicrobiana in vitro solo en un pH ácido, un pH de 5.9 al 95% de los aislados que vamos a poder
de los aislados que vamos a poder encontrar como concentración mínima inhibitoria, ¿verdad? O MIC, o las letras MIC, de 6.25 a 200 miligramos sobre litro. Vamos a necesitar esa cantidad de medicamento para como concentración mínima inhibitoria para que tenga una actividad antibacterial contra el Mycobacterium tuberculosis. Luego, entre los mecanismos de resistencia, vamos a mencionar que en el Mycobacterium tuberculosis, que es resistente a la piracinamida, se expresa una piracinamidasa que tiene bastante afinidad, un poco reducida por la piracinamida. Por lo tanto, esto lo que hace es disminuir la conversión de la piracinamida al ácido POA o ácido piracinoico, ¿verdad? Que prácticamente es el que produce la destrucción completa de la micobacteria. Siguiente. Al hablar del ADME, de dicho fármaco, vamos a decir que esta tiene una biodisponibilidad oral que supera el 90%, tiene una absorción gastrointestinal que se puede dividir en dos grupos en ciertos pacientes. Aquellos que son absorbedores rápidos en un 56% y tienen una tasa de absorción bastante constante de 3.56 por hora, y los absorbedores lentos del 44% con una tasa de absorción de 1.25 por hora. Este fármaco es importante conocer de que se concentra 20 veces más en el fluido que se encuentra alrededor del pulmón o en el epitelio del pulmón. Por lo tanto, es que se utiliza para la tuberculosis, ¿verdad? Es cierto que hay varios tipos o varios manifestaciones de la tuberculosis, porque no solamente es pulmonar, pero la tuberculosis pulmonar es como la más común y por lo tanto este fármaco llega a tener bastante concentración en el revestimiento epitelial del pulmón. Luego, la piracinamida es metabolizada al POA, como ya les había mencionado, por medio de la diamidasa microsomal y posteriormente es hidroxilada al 5-hidroxipoa, que va a ser excretado por los riñones. Es importante conocer que debido a que se excreta por los riñones, la eliminación en sí de la piracinamida se va a reducir en presencia de la insuficiencia renal. ¿Qué quiere decir? Que si los pacientes a los cuales les estamos administrando piracinamida y tienen insuficiencia renal, va a haber que disminuir la dosificación de dicho fármaco para evitar toxicidad con la concentración de estos fármacos en el organismo, ¿verdad? Porque si nosotros mantenemos la misma dosis en estos pacientes sabiendo que hay presencia de insuficiencia renal, lo que vamos a hacer es de que ya que como el fármaco no se va a eliminar, se va a ir quedando y por lo tanto los efectos secundarios de dicho medicamento se van a aumentar. Por lo tanto, en estos casos se tiene que reducir hasta 3 veces incluso por semana cuando hay tasas de filtrado glomerular bastante bajas, ¿verdad? Como les había mencionado, estos medicamentos se dan todos los días. Por lo tanto, una de las formas de contrarrestar su eliminación cuando hay insuficiencia renal va a ser darlas mínimo 3 veces por semana. Y en aquellos pacientes a los cuales tienen insuficiencia renal, pero se les realiza hemodiálisis, la hemodiálisis va a eliminar por completo la piracinamida. Por lo tanto, podemos dar el tratamiento como se debe. Siguiente. Los usos terapéuticos.
Normalmente, la piracinamida se administra junto con la isoniazida o la rifampicina. Incluso, como les había mencionado, ya traen como las pastillas, ya vienen como con los dos fármacos en una sola, ¿verdad? La piracinamida se administra en dosis oral de 35 miligramos por kilogramo o de 30 a 40 miligramos por kilogramo al día. La administración de la piracinamida con isoniazida o rifampicina ha conducido a la reducción de 1/3 de la duración de terapia antituberculosis y por lo tanto a una reducción de 2/3 en las recaídas de TB. ¿Qué significa? Que al utilizar la combinación de estos tres fármacos, lo que se ha logrado es que los tratamientos de tuberculosis ya no sean tan extensos porque es como a los pacientes que tienen tuberculosis, más que todo tuberculosis pulmonar, están bajo un régimen bastante estricto de administración de estos fármacos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo tuberculosis y estoy en tratamiento por la tuberculosis, tengo que por obligación asistir al centro de salud o a la unidad de salud todos los días a tomarme mi medicamento. Ya tengo la hora, a la que voy a asistir y es más, o sea, es parte del programa de diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis, del cual les digo que es bastante famoso en nuestro medio, más que todo a nivel Latinoamérica, porque es bajo estricta vigilancia. Entonces, yo voy todos los días a la unidad de salud y si por casualidad yo no llego un día, la unidad de salud está obligada a irme a buscar a mi casa para que la pastilla de ese día no me falte. Y es de esta forma que se ha logrado disminuir el tiempo de duración de la terapia antituberculosa y por lo tanto recaída de la misma tuberculosis, perdón, más que todo en los casos cuando no se ha administrado el medicamento como se debe. Siguiente. Ok, entre los efectos secundarios que podemos mencionar acerca de la piracinamida, vamos a decir que la lesión al hígado va a ser el efecto secundario más grave de este fármaco. Más que todo cuando se administra en dosis de 40 a 50 miligramos por kilogramo por vía oral. En estos pacientes, el 15% va a presentar signos o síntomas de enfermedad hepática. La ictericia en un 2 o 3%, incluso muerte por necrosis hepática en algunas ocasiones, muy raras, pero puede llegar a producirse este efecto secundario, ¿verdad? Que es bastante grave. Es por esto de que los regímenes de dosificación de estos fármacos o los que se manejan ahora, que ya se conoce como el efecto secundario de este fármaco, es que ha disminuido de 15 a 30 miligramos por kilogramo al día, ya que estas concentraciones del fármaco son mucho más seguros, mucho más fáciles de manejar por los pacientes, ¿verdad? Es importante de que ustedes sepan de que ya que se conoce que la piracinamida puede llegar a producir lesión directa al hígado, incluso producir muerte por necrosis hepática, es bastante importante de que todos los pacientes a los cuales se les vaya a administrar piracinamidas se les realicen estudios de función hepática previo a la administración de estos fármacos, porque por medio de estos estudios vamos a poder determinar si esta persona va a poder mantener los intervalos frecuentes o de largo periodo de este tratamiento, ¿verdad? Entonces es importante conocer cómo está funcionando el hígado antes de administrar piracinamida. Otros efectos secundarios que se pueden observar en el empleo de la piracinamida vamos a incluir artralgias, anorexia, náuseas, vómitos, disuria, malestar general e incluso fiebre. Siguiente. Ok.
Vamos a hablar del tercer fármaco más importante en este tratamiento, que es lo que es la isoniazida. Es uno de los fármacos de primera línea en este tratamiento. Siguiente. Ok. Como mecanismo de acción, vamos a mencionar que este fármaco va a entrar en los bacilos por una difusión pasiva. Entonces, lo que hace es que en sí no es que el medicamento sea tóxico para el Mycobacterium, ¿verdad? Sino que debe de activarse a la forma tóxica de este medicamento dentro del bacilo. Y esto se hace por medio del CAT-G o de la peroxidasa catalasa, que se los he puesto después del acrónimo. Entonces, este medicamento necesita de una peroxidasa catalasa multifuncional para que se pueda formar a su forma tóxica y de esta forma contrarrestar o eliminar el Mycobacterium, ¿verdad? Entonces, la peroxidasa catalasa va a catalizar la producción a partir de la isoniazida de un radical isonicotinilo, que posteriormente va a interactuar con el NAD y el NAPD micobacteriano y por lo tanto va a producir una docena de acueductos. No sé si se recuerdan cuáles son los acueductos. Entonces, por lo tanto, va a inhibir las actividades de estas reductasas de proteínas transportadoras del ácido enólico y va a inhibir las enzimas que van a producir la síntesis de ácido micólico, que es un componente bastante esencial para la producción de la pared celular de las micobacterias. Y por lo tanto, al no poder sintetizar este ácido micólico, eh, va a producir la muerte de la célula bacteriana, ¿verdad? En pocas palabras, para evitarnos tanta, ¿cómo es que se llama? Como tanta traba, por decirlo así, el mecanismo de acción de la isoniazida va a ser la inhibición de la síntesis del ácido micólico por medio de la peroxidasa catalasa multifuncional y por lo tanto no se produce la pared celular, produciendo en sí la muerte de la célula bacteriana. Siguiente. Ok, al hablar de la actividad antibacterial, vamos a decir de que esta se puede utilizar tanto en el Mycobacterium bovis como en el Mycobacterium kansasi. Es bastante moderada. Y la isoniazida va a tener poca, ¿cómo es que se llama? Poca actividad contra el complejo de Mycobacterium avium o MAC, ¿verdad? Y no va a tener ninguna actividad contra ningún otro género microbiano. Entonces, prácticamente solamente se utiliza con con este tipo de bacilos, ¿verdad? Y que este fármaco prácticamente va a ser específico, aparte de eso, para el Mycobacterium tuberculosis. Luego, al hablar de los mecanismos de resistencia, vamos a mencionar de que se puede esperar cierta resistencia preexistente en las cavidades de la tuberculosis pulmonar de pacientes que no han sido tratados. Debido a que las mutaciones resultantes en resistencia a los medicamentos van a ser independientes de la probabilidad de resistencia a dos agentes antimicobacterianos es bastante pequeña y por lo tanto puede haber o puede estar asociada con una mutación o eliminación de la peroxidasa catalasa o CAT-G, ¿verdad?
esta resistencia a la isoniazida o a la INH, niños, significa isoniazida, tiene una prevalencia en ciertos medicamentos, de estos medicamentos, perdón, en aproximadamente 1 de 10.000 bacilos. O sea, cada uno de 10.000 bacilos va a ser resistente a este fármaco, más que todo en aquellos pacientes que no han sido tratados previamente, ¿verdad? Aquellos que han sido tratados, la probabilidad de la resistencia aumenta cuando se corta el tratamiento o cuando no se da como se debe. Uno de los principales mecanismos de resistencia de este fármaco o que las micobacterias tienden a desarrollar contra este fármaco son las mutaciones en CAD-G, como les había mencionado, y estas son las que nos van a producir el mayor nivel de resistencia a este fármaco. Por lo tanto, es de saber utilizarlos, no solamente el fármaco, sino que utilizarlo en combo con el resto. Siguiente. Del ADME. De acuerdo al ADME, vamos a mencionar de que va a haber una biodisponibilidad de este fármaco por vía oral de aproximadamente el 100% para las dosis de 300 miligramos al día, ¿verdad? Vamos a tener que aproximadamente el 10% del fármaco va a estar fijado a proteínas. Del 75 al 95% de una dosis de isoniazida se va a excretar en la orina en aproximadamente 24 horas y principalmente se va a hacer de dos formas, como ácido isonicotínico y de acetilisoniazida. La isoniazida va a ser metabolizada por la arilamina hepática NAD2, ¿verdad? Quiero ver qué más. Normalmente la eliminación de la isoniazida en ciertos pacientes se va a producir de una forma lenta o de una forma rápida, así como la absorción, se las había explicado al principio, ¿verdad? De ahí quizás solamente eso con respecto al ADME. Siguiente. Ok, entre los usos terapéuticos. Entre los usos terapéuticos vamos a decir de que la dosis diaria total recomendada de isoniazida va a ser de 5 miligramos por kilogramo con un máximo de 300 miligramos administrados diariamente o de 10 miligramos por kilogramo en un rango de 10 a 15 miligramos por kilogramo en un máximo de 900 miligramos. Esto de 2 a 3 veces por semana. Se puede administrar por vía intramuscular y va a ser de la misma dosis, por decirlo así, o la misma dosificación, ¿verdad? Pero en nuestro medio se utiliza la dosis oral. Siguiente. Entre los efectos secundarios vamos a decir de que, como les había mencionado, la rifampicina es un potente inductor del citocromo P2E1 y por lo tanto va a potenciar la hepatotoxicidad de la isoniazida. La isoniazida es hepatotóxica, por lo tanto hay que buscar la forma de administrar las dosis adecuadas para evitar de que la unión con la rifampicina vaya a producir una hepatotoxicidad demasiado grave. Y a esto se le suma el conocer específicamente cómo se encuentra el hígado del paciente para evitar llegar a una hepatotoxicidad que no pueda ser revertida posteriormente.
Luego se produce una lesión hepática grave nada más en el 0.1% de aquellos pacientes que toman este medicamento. El daño hepático es bastante raro en pacientes menores de 20 años, pero esta incidencia va a ir aumentando con la edad. En la mayoría de los casos de hepatitis producidas por este fármaco van a ocurrir entre las 4 y 8 semanas posterior al inicio de la administración de la terapia con isoniazida. Quiere decir que para que se observe una hepatitis propia como efecto secundario de este fármaco, tienen que pasar aproximadamente de 1 mes a 2 meses tomando este medicamento. Puede llegar a producirnos ciertas toxicidades neurológicas, entre ellas vamos a mencionar que puede haber trastornos convulsivos, puede producir neuritis, atrofias ópticas, espasmos musculares, mareos, ataxias, parestesias, estupor y encefalopatías tóxicas también producidas por la administración de este fármaco. Otra de las cosas que es importante conocer es que hay ciertos pacientes que pueden desarrollar cierta hipersensibilidad a la isoniazida y por lo tanto puede llegar ¿cómo es que se llama? Pueden llegar a presentarse ciertas reacciones hematológicas, como por ejemplo la vasculitis, que puede estar asociada a ciertos anticuerpos antinucleares que van a aparecer durante el tratamiento con isoniazida. Siguiente. Ahí está. Perdón, pensé que no les había puesto esta diapositiva. Esto es bastante importante. Hay que cuidar la sobredosificación de isoniazida, ya que con tan solo 1.5 gramos de isoniazida vamos a poder llegar a producir ciertos efectos bastante tóxicos con la sobredosis de este fármaco. Por lo tanto, hay una triada clínica que le va a indicar que hay una sobredosis de isoniazida, las cuales están en esta diapositiva. Convulsiones refractarias al tratamiento con fenitoína y barbitúricos. Acidosis metabólica, más que todo, que este tipo de acidosis va a ser resistente al tratamiento con bicarbonato de sodio e incluso puede llegar a producirnos coma. Siguiente. Voy a tomar agua, permítanme. Vaya, con respecto al etambutol, este es un compuesto bastante soluble en agua y bastante soluble al calor y lo vamos a encontrar como clorhidrato de etambutol. Siguiente. Su mecanismo de acción prácticamente se basa en que inhibe la arabinosiltransferasa 3, interrumpiendo así la transferencia de arabinosa en la biosíntesis de arabinogalactano, que al final va a interrumpir el ensamblaje de la pared celular micobacteriana. En pocas palabras, va a producir que las bacterias no produzcan su pared celular, inhibiendo la síntesis de la pared celular y por lo tanto la muerte de las micobacterias. Siguiente. La actividad antibacterial, el etambutol tiene una actividad bastante amplia en las diferentes gamas de bicobacterias. Vamos a decir de que la concentración mínima inhibitoria de etambutol es de aproximadamente de 0.5 a 2 miligramos por litro en aislados clínicos de Mycobacterium tuberculosis y de 0.8 miligramos sobre litro para Mycobacterium kansasi y de 2 a 7.5 miligramos sobre litro para Mycobacterium avium.
También hay otro tipo de micobacterios que son susceptibles a este fármaco, como por ejemplo la Scrofulacium, la Marinum, la Fortuitum, etcétera, ¿verdad? Pero las que nos interesan prácticamente es Mycobacterium tuberculosis. Luego, al hablar sobre los mecanismos de resistencia, vamos a mencionar de que la resistencia micobacteriana al medicamento se va a desarrollar a través de las mutaciones en el gen EMB, ya que prácticamente este gen es el que va a, ¿cómo es que se llama? A producir la codificación de la arabinosiltransferasa que va a inhibir el ensamblaje de la pared celular de estas micobacterias. Por lo tanto, al haber mutaciones en este gen, no se va a producir el mecanismo de acción o la arabinosiltransferasa y por lo tanto la pared celular de las micobacterias va a seguir desarrollándose y el medicamento no va a poder realizar su efecto. Doctor, una pregunta. Hola, hola. ¿Todos estos medicamentos o fármacos solamente son para el tratamiento de tuberculosis o para lo que son los micobacterios? Es que todos se pueden utilizar para el Mycobacterium, pero yo se los he especificado nada más para el tratamiento de tuberculosis. Por Ah, eso es ya. que en algunos casos les menciono ¿qué? Otros Mycobacterium, pues. Ajá, ya le Pero si entiendo. ustedes Ok. se fijan, más que todo en los usos terapéuticos, les pongo las dosificaciones utilizadas en el Mycobacterium tuberculosis. Ah, bueno, gracias. Ujú. Bueno. ¿Por dónde estaba? Ah, sí. En un 30 al 70% de estos aislados resistentes al etambutol, estas mutaciones siempre se van a dar en el gen EMB. Esta actividad realzada de la bomba de flujo puede inducir resistencia tanto a la isoniazida como al etambutol. Si se recuerdan, sobre la bomba de flujo es prácticamente una capa defensiva de la membrana celular ¿cómo es que se llama? De estas bacterias, ¿verdad? Entonces, normalmente estas bombas de flujo transportan o bombean productos químicos que son dañinos para las membranas de las bacterias o para la bacteria en sí, al espacio extracelular, ¿verdad? Y por lo tanto, de esa forma es que evitan o tienden a producir resistencia de estos fármacos. Siguiente. Ok, con respecto al ADME del etambutol, vamos a decir de que va a tener una biodisponibilidad oral de aproximadamente el 80%. Alrededor del 10 al 40% de este medicamento se va a unir a las proteínas plasmáticas. La disminución en el etambutol es bioexponencial con una tasa de vida media de 3 horas en las primeras 12 horas y una tasa de vida media de 9 horas entre las 12 y 24 horas debido a la redistribución de este fármaco. Alrededor del 80% de este fármaco no se va a metabolizar de ninguna forma y se va a excretar de forma completa por vía renal. Por lo tanto, es importante que en presencia de un paciente que tiene insuficiencia renal, el etambutol debe dosificarse de 15 a 25 miligramos por kilogramo 3 veces a la semana en lugar de todos los días como normalmente se hace en aquellos pacientes normales, ¿verdad? Que no tienen ningún efecto a nivel renal. Esto también incluye en los pacientes que reciben hemodiálisis. El resto del etambutol, que es aproximadamente el 20%, va a ser oxidado por la aldehído deshidrogenasa y se va a excretar en ciertos derivados del aldehído y ácido discarboxílico, pero su principal vía de eliminación va a ser por vía renal en un 80%. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado de la administración de estos fármacos en aquellos pacientes con insuficiencia renal.
más que todo cuando la tasa de filtración glomerular es bastante baja. Siguiente. El etambutol va a estar disponible en tabletas que contienen tienen un isómero D. Se va a utilizar para el tratamiento de tuberculosis, tanto en las infecciones como Mycobacterium cancer, Mycobacterium tuberculosis y el MAC, que como les había mencionado es el complejo de Mycobacterium avium. El etambutol se va a administrar en dosis diarias de 20 miligramos por kilogramo en un intermedio de su dosificación de 15 a 25 miligramos por kilogramo, tanto para adultos como para niños, ¿verdad? Lo único que va a cambiar esta dosificación es si el paciente tiene insuficiencia renal, como ya se los había mencionado en el ADME, ¿verdad? Que en lugar de dar dosis diarias, la vamos a distribuir 3 veces a la semana, siempre la misma dosis, pero solo 3 veces a la semana. Siguiente. Entre los efectos secundarios, vamos a mencionar que en el 1% las personas o los pacientes van a experimentar cierta disminución de la agudeza visual, un 0.5 erupción y un 0.3% fiebre medicamentosa producida por este fármaco. Reacciones graves producidas por el etambutol son bien pocas. Entre otros efectos que también podemos encontrar, vamos a mencionar el prurito, dolor en las articulaciones, malestar gastrointestinal, cefalea, mareo, etc. Pero el efecto secundario más importante de la utilización de este fármaco va a ser la neuritis óptica, que va a producir una disminución en la agudeza visual y pérdida de la discriminación rojo-verde. No vamos a poder diferenciar entre el color rojo y verde producida por una toxicidad de este fármaco. Siguiente. Luego vamos a ver otro tipo de familia, por decirlo así, que se pueden utilizar dentro o se pueden utilizar en la infección por Mycobacterium tuberculosis, los cuales son los aminoglucósidos. Vamos a mencionar entre los aminoglucósidos la streptomicina, la amicacina y la kanamicina, ¿verdad? Que son como los 3 fármacos que se pueden utilizar en las enfermedades producidas por Mycobacterium. Siguiente. En esta, creo que en su clase no sé si ya vieron su clase de aminoglucósidos, pero ahí específicamente se da como más información con respecto a esta familia, ¿verdad? Pero es importante conocer de que con respecto, más que todo, en el tratamiento ¿cómo es que se llama? De Mycobacterium tuberculosis, la concentración mínima inhibitoria para estos 3 fármacos va a ser de aproximadamente de 1 a 8 miligramos por litro, principalmente con la streptomicina y la amicacina, ¿verdad? Luego, como resistencia bacteriana, vamos a mencionar de que estos aminoglucósidos van a inhibir la síntesis de proteínas al unirse a la subunidad ribosomal 30S y va a causar, por lo tanto, una lectura incorrecta del código genético durante la traducción. Ese sería como el mecanismo de acción de estos aminoglucósidos con respecto a la, ¿cómo es que se llama? Al Mycobacterium tuberculosis. Entonces vamos a decir que principalmente lo que hace es inhibir la síntesis de las proteínas, ya que tienen como blanco la subunidad ribosómica 30S, produciendo así una interrupción durante la transducción del código genético de estas Mycobacterium, ¿verdad?
y produciendo de esa misma forma su eliminación. Luego, vamos a mencionar de que en un 2 a 3% de estos aislados clínicos de Mycobacterium tuberculosis se va a observar resistencia primaria a la streptomicina. Luego, puede haber ciertas mutaciones en el gen HIT-B, en el cual se va a observar en un 33% de los aislados clínicos de Mycobacterium tuberculosis y por lo tanto producir una resistencia a la streptomicina, ¿verdad? Y por último, vamos a decir que se ha demostrado que puede llegar a producirse cierta resistencia mediada por las bombas de flujo, que ya se las expliqué anteriormente, en ciertos Mycobacterium tuberculosis que son resistentes a las streptomicinas de bajo nivel, interactuando de esa forma con las mutaciones cromosómicas en el gen HIT-B. Entonces, por lo tanto las mutaciones cromosómicas del gen HIT-B como la bomba de flujo unificadas, por decirlo así, nos van a producir una resistencia a la streptomicina bastante importante, que prácticamente la streptomicina es como la utilizada en este caso para el tratamiento de la tuberculosis. Siguiente. Luego, hay otra familia, por decirlo así, las cuales son los nitroimidazoles bicíclicos, como el delaminid y el pretomanid. Estos normalmente ya son fármacos de segunda línea. En nuestro medio no se utilizan, pero es importante que los conozcan porque, según los últimos estudios, estos fármacos tienen como mejores aspectos para poder controlar la tuberculosis con menos efectos secundarios y que pueden llegar e incluso quizás ¿cómo es que se llama? A sobreponerse por los fármacos de primera línea que en este momento tenemos. Entonces, si bien es cierto, ahorita no se utilizan, pero probablemente en un futuro puedan llegar ¿cómo es que se llama? A trasladar a los fármacos que se utilizan como primera línea por esto. Entonces, es importante que ustedes los conozcan, ya que normalmente estos fármacos se utilizan bastante cuando la tuberculosis o los Mycobacterium tuberculosis ya son resistentes a los fármacos de primera línea. Y por lo tanto, tienden a tener una resistencia a multifármacos, ¿verdad? Ya que normalmente se da cuando los pacientes no se toman el medicamento como deben o solamente que se tomaron una pastilla y no se tomaron todas completas. Entonces hay que tener bastante cuidado con respecto a eso. Siguiente. En el mecanismo de acción, vamos a decir de que estos medicamentos, el pretonamid, que es como el principal, va a tener dos mecanismos de acción. El primero, que en condiciones aeróbicas va a inhibir la síntesis de proteínas y ácido micólico del Mycobacterium tuberculosis en el paso intermedio del hidroximicolato y el cetomicolato, que quiere decir que ya que inhibe la síntesis de proteínas y del ácido micólico, va a inhibir la síntesis de pared celular de estos fármacos. Por lo tanto, de esa forma se va a producir la, ¿cómo es que se llama? La muerte de estos microorganismos. Luego, en segundo lugar, vamos a tener de que en los bacilos persistentes no replicantes o NRPD va a generar ciertas especies reactivas de nitrógeno como el óxido nítrico a través de su metabolito desnitro y luego va a aumentar la muerte del bacilo persistente no replicante o NRPB intracelular mediante el sistema inmune innato, ¿verdad? Entonces, prácticamente, o en pocas palabras, va a hacer dos cosas como mecanismo de acción.
inhibir el ácido micólico y la biosíntesis de proteínas y por lo tanto la pared celular, y va a generar ciertas especies de nitrógenos reactivas que van a ser letales para la formación de nuevas micobacterias. Siguiente. Ok. Con respecto a estas familias, vamos a mencionar que su actividad antibacterial, más que todo con la pretonamid, vamos a necesitar ¿cómo es que se llama? Una concentración mínima inhibitoria que va a oscilar entre el 0.015 al 0.25 miligramos sobre litro, ¿verdad? Para poder utilizar este fármaco para la Mycobacterium tuberculosis. Normalmente para el resto de micobacterias, ¿cómo es que se llama? Se utiliza el delaminid con otras concentraciones un poco más altas que con el Mycobacterium tuberculosis. Luego, al hablar sobre el mecanismo de resistencia, normalmente esta resistencia va a surgir debido a cambios en la estructura de estos fármacos, ¿verdad? Principalmente cuando va a producir una alteración en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa de estas micobacterias, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, puede haber cierta variedad de mutaciones puntuales, más que todo en un gen que se denomina FGD. Puede también producirse resistencia por otros mecanismos, de mutaciones, por decir clara, pero no se conocen a ciencia cierta o con qué frecuencia pueden haber ciertas mutaciones en estos fármacos o para que puedan producir cierta resistencia a estos fármacos. De acuerdo al ADME, vamos a decir de que el pretonamid tiene una tasa de vida media de aproximadamente 16 a 20 horas. De ese mismo modo, el delaminid va a tener vamos a necesitar una dosis de aproximadamente 100 miligramos 2 veces al día para producir una tasa de vida media de aproximadamente 38 horas. Por lo tanto, comparando el pretonamid con el delaminid, vamos a tener que el delaminid va a tener una tasa de vida media un poco más larga a comparación con la pretonamid, ¿verdad? De ahí, con respecto a los usos terapéuticos, vamos a tener que el delaminid se dosifica normalmente en tabletas de 50 miligramos o de 100 miligramos y se utiliza 2 veces al día con los alimentos. Como les había mencionado, estos fármacos se utilizan en el tratamiento de la tuberculosis multidrogoresistentes y se encuentra todavía en estudio con respecto a si su combinación con el resto de los fármacos puede llegar a utilizarse como fase 1 o como terapia de primera línea para contrarrestar la tuberculosis. Con respecto al pretonamid, se administra en dosis de 200 miligramos diarios y todavía también se encuentran estudios para ver si se puede utilizar en combinación con otros medicamentos para el tratamiento específico de la tuberculosis como primera línea, ¿verdad? Por el momento solamente se utilizan en aquellos pacientes que tienen tuberculosis multidrogoresistentes hasta ese momento. Y entre los efectos secundarios, vamos a tener de que hasta este momento, pues se desconocen muchas cosas de estos fármacos, pero se ha encontrado que puede haber cierta relación con una prolongación del segmento QT en el corazón, ¿verdad? Es lo único que menciona su libro de texto hasta este momento, ya que son fármacos que todavía se encuentran en estudio para poder
conocer por completo cómo es que funcionan y si se pueden utilizar en combinación con otros fármacos, ¿verdad? Siguiente. Ok, al hablar de la tiamida, siguiente, vamos a mencionar de que como mecanismo de acción va a haber una inhibición en el crecimiento de las micobacterias, ya que inhibe la actividad del producto del gen INHA, la reductasa enoilo ACP de la sintasa de ácido graso 2. Y esta es la misma enzima que activa la inhibición de la isoniazida, ¿verdad? Entonces vamos a tener de que la tiamida, en pocas palabras, va a inhibir de la misma forma que la isoniazida la síntesis del ácido micólico. Por lo tanto, la síntesis de la pared celular, produciendo así la muerte del micobacterio. Siguiente. Ok, al hablar de la actividad antibacterial, vamos a decir de que es bastante útil contra el Mycobacterium tuberculosis, pero se necesita de una concentración que tiene que variar entre 0.6 a 2.5 miligramos sobre litros, o una concentración de 10 miligramos sobre litros de aproximadamente el 75% para que pueda eliminar las micobacterias fotocromogénicas y no producir resistencia a este fármaco. Este también se utiliza como fármaco de segunda línea. Tiende a tener, con respecto a la resistencia bacteriana, esta resistencia se produce principalmente a través de ciertos cambios en la enzima que activa la etionamida y ciertas mutaciones en el gen INHA, que como ya les había mencionado, es el que es uno de los genes que también produce resistencia a las isoniazidas, ya que tienen casi que el mismo mecanismo de acción ambos fármacos. Con respecto al ADME, vamos a decir que su biodisponibilidad oral es de aproximadamente el 100%. Después de la administración oral de 500 miligramos de tionamida, alcanza una concentración máxima de 1.0 miligramos por litro en 2 horas y tiene una tasa de vida media de aproximadamente 2 horas. Entonces, prácticamente llega a su concentración máxima y esa es su vida media para empezar a eliminarse dentro del cuerpo. Luego, este fármaco, la etionamida, es eliminada por metabolismo hepático y se va a excretar principalmente por la orina. Quiero ver, de ahí vamos por los usos terapéuticos. Vamos a decir de que este fármaco, ya quiere terminar, vea, de que este fármaco se va a administrar solamente por vía oral. La dosis inicial para los adultos va a ser de 250 miligramos 2 veces al día y se puede ir aumentando en 125 miligramos al día cada 5 días, hasta llegar a alcanzar una dosis de entre 15 a 20 miligramos por kilogramo día, en una dosis máxima de 1 gramo por día. Entre los efectos secundarios, aproximadamente un 50% de los pacientes no tolera la dosis mayor, que es de 500 miligramos, ya que produce muchos efectos secundarios a nivel gastrointestinal, principalmente náusea, vómito, irritación gástrica, incluso anorexia. Puede llegar a producir hipotensión postural grave, depresión mental, somnolencia y astenia, entre otros efectos secundarios. Es importante vigilar la función hepática con la administración de este medicamento, porque puede llegar a producir ciertas lesiones hepáticas si no se cuidan las concentraciones, más que todo de estos fármacos, ya que aproximadamente en el 5% de los casos nos van a producir hepatitis en los pacientes
que le vamos a dar este fármaco como a largo tiempo, ¿verdad? Recuerden de que el tratamiento para la tuberculosis se utiliza no solo ¿cómo es que se llama? Tratamiento de semanas, sino que son incluso hasta meses. El régimen actual de tuberculosis es de aproximadamente mínimo 4 meses. Antes era de 6 meses. Entonces, estamos hablando de que todos estos medicamentos los vamos a administrar por largo tiempo y por lo tanto hay que vigilar todo aquello que pueda llegar a producirnos efectos secundarios que en lugar de arreglarle la vida al paciente curándole la tuberculosis, vamos a producir efectos como más graves, ¿verdad? Siguiente. Ok, aquí les voy a tocar un poquito los principios de la quimioterapia propia contra la tuberculosis, ¿verdad? Siguiente. Vaya, como les mencionaba, tradicionalmente la isoniazida, la piracinamida, la rifampicina y el etambutol son considerados los 4 fármacos de primera línea en el tratamiento con la tuberculosis. Estos agentes de primera línea son bastante eficaces, son muy bien tolerados, mucho más que los de segunda línea. Y los de segunda línea normalmente se utilizan cuando los pacientes tienen poca tolerancia a los de primera línea o cuando los pacientes tienen cierta resistencia a los agentes de primera línea. Entre los medicamentos de segunda línea vamos a mencionar la etionamida, que la acabamos que se las acabo de explicar, el PAS, que es el ácido paramino salicílico, la cicloserina, la amicacina, la canamicina y la capromicina. En nuestro medio, los medicamentos de segunda línea son la etionamida, el ácido paramino salicílico, la amicacina y la canamicina. Siguiente. Ok, normalmente los tipos de terapia antituberculosis se pueden dividir en 3 tipos, como profilaxis, como terapia definitiva para la tuberculosis susceptible a medicamentos y la terapia definitiva de la tuberculosis resistentes a los medicamentos, ¿verdad? ¿Cómo les explico? Normalmente el objetivo ¿cómo es que se llama? De estos tipos de terapia es tratar la tuberculosis en menos de 6 meses, principalmente la terapia definitiva para la tuberculosis susceptible a medicamentos y la terapia definitiva de la tuberculosis resistente a los medicamentos, ¿verdad? Entonces, el objetivo en sí es tratar o curar la tuberculosis en menos de 6 meses. Entonces, vamos a tener de que los objetivos del tratamiento de la tuberculosis, podemos mencionar, primero, curar al paciente en menos de 6 meses, que es lo que les mencionaba ahí. Segundo, disminuir la morbimortalidad de la tuberculosis, evitar las recaídas, disminuir la transmisión de la tuberculosis a otras personas, porque eso es bastante importante. O sea, es cierto que estamos tratando al paciente que ya tiene tuberculosis, pero vamos a tratar de disminuir las cantidades de micobacterias existentes en dichos pacientes para evitar de esa forma que esa persona que tiene TB llegue a infectar a otras personas de TB. Otro de los objetivos muy importantes va a ser evitar la farmacoresistencia. Recuérdense que por eso es que estos fármacos se utilizan en conjunto con otros para evitar la resistencia a este tipo de fármacos, ya que como los fármacos para este tipo son como bastante cortos, por decir así, o no tenemos en bastantes cantidades como para escoger, es importante aprovechar al máximo cada uno de ellos. También es importante vigilar la adherencia al tratamiento y
De esa misma forma, vigilar las reacciones adversas que podrían presentar estos fármacos, ¿verdad? Con respecto a la profilaxis, les voy a empezar a hablar de cada una de las terapias antituberculosas mencionadas en esta diapositiva. Entonces, como profilaxis, vamos a decir de que primero, que después de la infección por Mycobacterium tuberculosis, aproximadamente un 10% de las personas van a desarrollar la enfermedad como activa en el transcurso de su vida. ¿Qué quiere decir? Que probablemente nosotros hayamos estado en contacto con una persona que tenga tuberculosis, pero nuestro sistema inmune es tan bueno que contrarresta la infección por Mycobacterium tuberculosis. De todas estas personas, solamente el 10% puede llegar a desarrollar tuberculosis activa en el transcurso de su vida. En pocas palabras, la mayoría de nosotros hemos estado en contacto con una persona que haya tenido tuberculosis, pero raramente vamos a desarrollar la actividad propiamente dicha. Normalmente, la tuberculosis tiende a observarse mayormente en aquellos pacientes que tienen VIH primero, ya que su sistema inmune pues está afectado, y todas aquellas personas que puedan llegar a tener alteraciones al nivel de su sistema inmunológico. En aquellos pacientes que han tenido TB y que tienen un riesgo alto de reactivación de la TB, y ¿cómo es que se llama? Al diagnosticarlo como que tiene riesgo alto de reactivar su TB y tenga una reacción cutánea a la tuberculina de Mantux, que yo creo que eso ya lo vieron en transmisibles, de 5 milímetros o más, también cae en la categoría de profilaxis. Significa que todos aquellos pacientes que ya han tenido TB, que están curados, pero que tienen grandes probabilidades o riesgos de reactivación de la TB con una prueba de tuberculina de Mantux de 5 milímetros, hay que administrarle este tratamiento profiláctico. También en aquellos pacientes que tengan como coinfección VIH, aquellos pacientes que tengan o estén tomando inmunosupresores, principalmente cuando ha habido algún tipo de trasplante de algún órgano, también hay que darles tratamiento como profilaxis. En estos pacientes hay un alto riesgo de TB activa, en los que les he mencionado ahorita, ¿verdad? VIH, post-trasplante, que estén tomando medicamentos inmunosupresores, etc. También es importante conocer de que hay un alto riesgo de TB en los inmigrantes, más que todo en Estados Unidos, ¿verdad? Acuérdense que el libro que tenemos de texto es de Estados Unidos, no de nuestro medio. Y en niños menores de 4 años que han sido expuestos a un adulto con tuberculosis. Normalmente en estos casos se les da tratamiento de profilaxis a aquellos niños en los que el abuelo o el papá ha salido con tuberculosis activa y se les está dando tratamiento. Entonces a estos niños también se les da una terapia antituberculosa, pero como profilaxis. Este régimen efectivo es de una duración bastante corta y va a consistir en 15 miligramos por kilogramo de isoniazida con un máximo de 900 miligramos y dosis de rifampicina administrada por vía oral una vez a la semana durante 12 semanas. Puede ser isoniazida, rifampicina. Normalmente al usar rifampicina son 300 miligramos para de 10 a 14 kilogramos, de 450 miligramos para 14.4 a 25 kilogramos, de 600 miligramos para 25.1 a 32 kilogramos y de 750 miligramos para de 32.1 a 49.9 kilogramos. No más de 900 miligramos de dosificación.
Normalmente los regímenes tradicionales consisten en una isoniazida oral de 300 miligramos diarios 2 veces por semana, en 6 meses en los adultos. Luego, en aquellas personas que no pueden tomar la isoniazida, hay que darles rifampicina de 10 miligramos por kilogramo diario durante 4 meses. En los niños, como ya los habíamos mencionado, es un grupo de riesgo, más que todo cuando hay adultos con TB en casa, se administran de 10 a 15 miligramos por kilogramo de isoniazida diariamente, en un máximo de 300 miligramos o de 20 a 30 miligramos por kilogramo 2 veces a la semana con observación directa durante 9 meses. Luego, al hablar de la terapia definitiva para la TB susceptible a medicamentos, estos son todos los casos de tuberculosis activa confirmados por cultivo o con métodos diagnósticos. Ahí está, perdón, niño, yo no pensé que no se los había puesto. La terapia Pensé que estaba explicando otra cosa, por eso que no le pasé. No, es una por una. Entonces, ya les expliqué lo de la profilaxis. Entonces, ahora vamos con la terapia definitiva para la TB susceptible a medicamentos, ¿verdad? Entonces, la terapia definitiva para la tuberculosis susceptible a medicamentos se va a dar en todos los casos de TB activa que ya estén confirmados por cultivo o como métodos diagnósticos rápidos, como otros tipos de pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, ¿ve? Que está la Expert MTB, que son como las dos pruebas más conocidas. En nuestro medio lo que más se utiliza es la prueba del esputo por medio del cultivo. Luego vamos a tener que en los adultos el régimen estándar actual para la tuberculosis susceptible a medicamentos va a consistir en isoniazida 5 miligramos por kilogramo en un máximo de 300 miligramos al día, rifampicina 10 miligramos por kilogramo en un máximo de 600 miligramos al día y piracinamida de 15 a 30 miligramos por kilogramo máximo de 2 gramos al día. Esto durante 2 meses. Seguido de este régimen de 2 meses, se da la administración intermitente de 10 miligramos por kilogramo de rifampicina y 15 miligramos por kilogramo de isoniazida de 2 a 3 veces a la semana durante 4 meses. Entonces, si ustedes se fijan, lo que les mencionaba, el tratamiento es por 6 meses, pero los primeros 2 meses se utilizan 3 fármacos, isoniazida, rifampicina y piracinamida, y en los otros 4 meses nada más vamos a utilizar rifampicina y isoniazida. En los niños que tengan una TB activa, también confirmada por los diferentes medios confirmatorios, valga la redundancia, se va a utilizar o se debe administrar una dosis máxima de 600 miligramos al día de rifampicina a razón de 10 a 20 miligramos por kilogramo y de 30 a 40 miligramos por kilogramo al día de piracinamida y de 10 a 15 miligramos por kilogramo de isoniazida a una dosis máxima de 300 miligramos al día. Si en alguno de estos pacientes hay resistencia a la isoniazida, la terapia inicial también podemos incluir o podemos administrar el etambutol de 15 a 20 miligramos por kilogramo al día o streptomicina de 1 gramo al día hasta que se vea de que la isoniazida que las micobacterias pueden ser susceptibles a la isoniazida. Por lo tanto, la dosis del etambutol en los niños va a ser de 20 miligramos por kilogramo al día, utilizando un máximo de 1 gramo al día o 50 miligramos por kilogramo 2 veces a la semana en un máximo de 2.5 gramos a la semana. ¿Verdad? Siguiente. En la terapia definitiva para la tuberculosis resistente a medicamentos,
En nuestro medio, al menos 3 fármacos a las que el patógeno es susceptible con uno de los agentes antituberculosos inyectables como mínimo. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, al menos uno de los 3 medicamentos inyectables de segunda línea tienen que ser sensibles, las micobacterias, para poder denominarlo como resistentes a los medicamentos, que quizás son resistentes a los de primera línea, pero tenemos por lo menos 3 medicamentos inyectables de segunda línea a los cuales podemos utilizar en estos casos, como por ejemplo la amikacina, la kanamicina, la capreomicina, que son los que se utilizan en los multidrogos resistentes principalmente. En el caso de los multidrogos resistentes, van a tener un curso más prolongado de 5 a 7 agentes, excepto un régimen un poco más corto de 9 a 12 meses, si no hay resistencia a las fluoroquinolonas, porque también se pueden utilizar las fluoroquinolonas. Y los agentes inyectables de segunda línea, que ya se los mencioné anteriormente. En este caso, es raro de que uno de ustedes vaya a ver un caso de tuberculosis o que ustedes vayan a administrar ¿cómo es que se llama? Los fármacos de segunda línea a los pacientes con tuberculosis multidrogoresistentes. Normalmente estos pasan ¿cómo es que se llama? Al neumólogo, porque es él quien tiene que verlos por su complicación al tratamiento, ¿verdad? Estos fármacos no se manejan en las unidades de salud, ni ustedes lo van a manejar en su clínica, porque primero son bien caros y segundo por ¿cómo que se llama? El régimen que necesitan estos pacientes de vigilancia para administrar adecuadamente estos fármacos, porque en el caso de la tuberculosis resistente a los medicamentos, estamos hablando de que es como la última línea que tenemos para poder tratar a ese paciente. Y si no logramos contrarrestar la infección de este tipo de infección multidrogo resistente, pues primero el paciente se va a morir porque los fármacos ya no le van a hacer entrada. Y segundo, ellos van a poder infectar a otras personas con Mycobacterium tuberculosis multidrogo resistente. Y es por eso de que estos casos ya casi que se salen de nuestras manos, ¿verdad? Sino que van específicamente para los especialistas, porque como les digo, necesitan bastante vigilancia. Siguiente. Ok, entonces, como tratamiento es lo que les mencionaba, ¿verdad? El proveedor de los servicios de salud, o sea, todos nosotros, debemos conocer que los objetivos del tratamiento de la tuberculosis van a ser todos los que ya les mencioné. Curar al paciente de la tuberculosis, disminuir la morbimortalidad por tuberculosis, evitar las recaídas en estos pacientes, disminuir la transmisión de la tuberculosis a otras personas, evitar la farmacoresistencia, vigilar la adherencia al tratamiento, vigilar las reacciones adversas que pueden llegar a presentar estos pacientes, ¿verdad? Siguiente. Vaya, estos cuadros se los puse como para que ustedes vayan conociendo cómo normalmente se dan los diferentes tratamientos en nuestro medio. Esos cuadros yo los saqué de los lineamientos de diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis manejados por el MinSal, ¿verdad? Eso es como conocimiento general, o sea, no es para que se lo aprendan, porque primero no les toca, lo van a ver hasta medicina interna, pero no está de más que lo vayan comprendiendo
y observando cómo se utilizan, ¿verdad? Prácticamente, si ustedes se fijan, primero están las categorías de los pacientes, los diferentes tipos de pacientes, si es caso nuevo, si es un caso nuevo con coinfección de VIH, si es un privado de libertad, si es un caso de TB pulmonar o extrapulmonar que ya recibió tratamiento y que tiene VIH, o sea, va cambiando la categoría, dependiendo de todos los extras, por decirlo así, que tenga cada paciente. Y en los regímenes terapéuticos, como ya les había explicado, en las fases iniciales, los primeros números que ustedes ven, 2, 2, 2, 2, quiere decir 2 meses. Si ustedes se fijan, la fase de continuación son 4 meses, en algunos casos son 5 meses, o sea, el número son los meses en los que ustedes van a administrar estos fármacos, ¿verdad? La H significa isoniazida, la R significa rifampicina, la Z significa piracinamida y la E etambutol. En nuestro medio siempre se da etambutol en los regímenes terapéuticos, a diferencia que en el libro, si ustedes se fijan, ya lo ponen como extra por si hay resistencia a la isoniazida. Entonces, en nuestro medio no, en nuestro medio se utiliza el etambutol en las primeras categorías de los fármacos. Siguiente. Y ahí están las dosis recomendadas diarias de los diferentes fármacos. Eso no es para que se lo aprendan, pero sí ténganlo en cuenta porque es bastante importante, ¿verdad? Dosis no creo que les pregunte, pero es importante de que tengan en cuenta cada una de la dosificación, el rango de la dosificación y más que todo la dosis máxima. Dosis máxima probablemente sí les pregunte, porque recuérdense que dependiendo de eso es que vamos a evitar los efectos adversos que estos fármacos nos pueden llegar a producir. Siguiente. Y ahí está, más medicamentos, los medicamentos combinados de primera línea en dosis fija, principalmente en la categoría 1 y la categoría 2. Ahí están los combinados, isoniazida de 75 miligramos, más rifampicina de 150 miligramos, más piracinamida de 400 miligramos, más etambutol de 275 miligramos. Y ahí está el número de tabletas de acuerdo al peso que se van a administrar. Normalmente, como les había mencionado, estos fármacos ya vienen en combo. En una sola tableta traen las concentraciones de esos fármacos. Y por lo tanto son tabletas las que ustedes van a administrar en estos pacientes. Y ahí están por peso, ¿verdad? Es lo que les había mencionado anteriormente, nada más que en estos cuadros se simplifica. Ya no les menciona de tanto a tanto peso, tanta concentración de medicamentos, sino que de un solo les tira el número de tabletas a administrar de acuerdo al peso de los pacientes. Siguiente. Y eso es como ¿qué? Como una imagen que encontré ahí de información sobre la tuberculosis que es importante que conozcan y creo que ahí termina la clase. Ok, como les mencioné, esta clase es bastante larga, es un poco tediosa. He tratado de simplificárselos. En cuanto a efectos de examen, les voy a preguntar la clase con respecto a los mecanismos de acción. Por eso les puse la imagen, creo que de la diapositiva, ya les digo, de la diapositiva número 6. En la diapositiva número 6 se encuentran todos los mecanismos de acción de los diferentes fármacos que hemos visto el día de hoy. Perdón, la diapositiva 7 creo que esa, muy bien. Entonces, esa, ¿cómo es que se llama? Esa imagen resume prácticamente los mecanismos de acción de todos los fármacos que les he mencionado ahora. Porque si ustedes se fijan en los apartados, habla mucho sobre el gen tal, mutación en tal, o sea, al final lo que yo quiero que ustedes
entiendan y se aprendan es lo de esta imagen, por eso se las puse. Ahí si ustedes quieren terminar de comprender con lo que está en el libro y con lo que les he dado la clase, pues adelante, ¿verdad? Pero para fines de examen, clase y diapositivas como siempre hemos hecho. ¿Alguna pregunta o terminamos? ¿Alguna pregunta? No, Yo no, creo la que verdad están no. dormidos todos ya. Nada, pues yo creo que nadie. Solamente una cosa, solo una cosa, para la entrega de notas, hacemos otro link en Meet o aquí mismo lo hacemos. Si quieren Meet, Ok, ya se lo voy a hacer entonces. hágalo en Meet y me manda el link en lo que Bye. yo abro ¿cómo es Ok, que se llama? El documento. ok. Vaya pues, nos vemos niños, cuídense, Bueno, estudien por doctor, favor, gracias. Feliz noche. que tengan feliz noche, Gracias, pórtense bien, usen mascarilla, no vayan al estadio, vean a El Salvador desde su casita, por favor. Nos vemos, feliz noche. Bueno, gracias. Feliz noche. Gracias.